Oración de la mañana. Comienza tu día con Dios. Amados hermanos, el día de hoy la oración del día será inspirada por el pasaje que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Esta palabra es corta, pero su profundidad es insondable. El Señor es mi pastor, nada me faltará no es una simple frase para consuelo pasajero, sino una declaración de fe, una afirmación de dependencia total en el Dios que cuida, guía y provee. Y hoy, al comenzar este nuevo día, recordemos con el alma abierta que no estamos solos. Si Dios es nuestro pastor, entonces somos su rebaño. Y ningún buen pastor abandona a sus ovejas. Esta oración es para todos los que sienten ansiedad al despertar, para aquellos que comienzan su jornada con incertidumbre, para quienes llevan cargas invisibles y temores silenciados. Al elevar esta oración, estamos reconociendo que no nos guiamos a nosotros mismos. Hay uno más sabio, más amoroso, más fiel que nosotros, que se encarga de nuestro bienestar más allá de lo visible. Padre Celestial, hoy me presento ante ti con gratitud, con humildad y con esperanza. Tú eres mi pastor, y eso lo cambia todo. Aunque el mundo se mueva, aunque las noticias sean inciertas y el futuro parezca nublado, mi seguridad está en ti. Eres quien conoce mis caminos, quien endereza mis pasos, quien vela por mí en las horas oscuras y me da descanso cuando estoy cansado. Hoy quiero caminar con la certeza de que tú estás delante de mí, como guía, a mi lado, como compañía, y detrás de mí, como protección. En ti, nada me faltará. Puede que no tenga todo lo que el mundo considera éxito, pero si tengo tu presencia, tengo lo esencial, tengo lo eterno. Señor, ayúdame a confiar en ti cuando las respuestas no lleguen de inmediato. Enséñame a descansar en tu voluntad cuando mis planes fracasen. Recuérdame, incluso en mis momentos de duda, que tú no me abandonas, que tú me conoces por nombre y me cuidas con amor perfecto. Dame la gracia de reconocerte en lo sencillo, en el pan de cada día, en el abrazo de un ser querido, en la palabra oportuna, en el silencio que habla paz. Abre mis ojos para ver tu fidelidad donde antes solo veía necesidad. Hermano amado, cuando decimos el Señor es mi pastor, no hablamos desde la teoría, sino desde la experiencia vivida del alma. Un pastor cuida, sí, pero también corrige, dirige, espera con paciencia y no desampara. Así es nuestro Dios. A veces no entendemos el camino, a veces no comprendemos el porqué de ciertas pruebas o dolores, pero el pastor no explica siempre sus pasos, simplemente guía con sabiduría eterna. Y eso es lo que hoy estamos confesando con esta oración, que no caminamos solos, que no somos nuestros propios dueños, y que hay una voz más alta que la nuestra que dice, este es el camino, andad por él. Señor mío, mi pastor fiel, a veces mi corazón se agita por las preocupaciones de la vida. Las voces del mundo gritan fuerte, me llaman hacia la prisa, hacia la ansiedad, hacia la autosuficiencia. Pero en este momento, en esta oración, yo renuncio a la angustia y elijo confiar. Quiero dejar de correr, quiero descansar en el pasto verde que tú me ofreces, aunque por fuera todo parezca árido. Quiero recordar que, aunque no vea las respuestas, tú estás actuando. Aunque no entienda el porqué de cada paso, tú conoces el final desde el principio. Mi alma no necesita saberlo todo para estar en paz, solo necesita saber que tú eres mi pastor. Y si hoy me falta algo, será porque tú sabes que aún no es tiempo, o porque no lo necesito. Si hay una puerta cerrada, será porque tú tienes algo mejor preparado. Y si me siento débil, será porque tú deseas ser mi fuerza. Nada me faltará, porque tú eres más que suficiente. Porque si te tengo a ti, tengo lo más grande, lo más profundo, lo más verdadero. Dame, Señor, un corazón que no se aferre a lo que pasa, sino a lo que permanece. Líbrame de ser oveja errante, de buscar caminos propios. Llévame a volver una y otra vez al redil de tu amor, donde no hay condena, donde no hay juicio, solo el abrigo de tu gracia. Amado hermano, hay una dulzura profunda en saberse guiado por el Señor. No estamos perdidos, no estamos huérfanos, no caminamos a la deriva. Tenemos dirección, tenemos propósito, tenemos destino. Aún en el valle más oscuro, cuando todo parece sin sentido, la vara de nuestro pastor nos consuela. Y no es que el valle no exista. El sufrimiento es real. Las pérdidas son reales. Las lágrimas caen, y el alma a veces se siente desgarrada. Pero ahí, justo ahí, en medio de la noche oscura, hay una mesa preparada por Él. No porque estemos en victoria todavía,
sino porque ya estamos sostenidos por su mano. Tú, Señor, no me prometiste una vida sin dolor, pero sí me prometiste estar conmigo. Me dijiste que si pasaba por las aguas, tú estarías a mi lado, que si caminaba por el fuego, no me consumiría, porque tu presencia me acompañaría. En este día quiero aprender a confiar más que a entender, a descansar más que a exigir, a agradecer más que a reclamar. Porque la fidelidad de Dios no se basa en mis emociones, sino en su carácter eterno. Él no cambia, Él no miente, Él no abandona. Quiero mirarte, Señor, no como el mundo te pinta, sino como tú eres. Un Dios tierno, sí, pero también un Dios justo. Un Dios cercano, pero también glorioso. Un Dios que no me da siempre lo que quiero, sino lo que mi alma verdaderamente necesita. Hoy quiero levantar mis manos, aunque no tenga fuerzas. Quiero adorarte, aunque aún no vea el milagro. Quiero proclamar que mi vida tiene sentido porque tú estás en ella, aunque todavía no entienda cada capítulo de mi historia. Que este día sea vivido como un acto de fe. Que mis decisiones reflejen que creo en tu cuidado, en tu plan y en tu amor, más allá de las circunstancias. Porque aunque no lo vea todo claro, aunque el futuro sea incierto para mí, yo sé en quién he confiado. Cuando el alma aprende a descansar en Dios, todo cambia. No es que la tormenta se detenga de inmediato, ni que los problemas desaparezcan como por arte de magia, pero si ocurre algo más profundo, la paz de Dios comienza a habitar dentro de ti. Y esa paz, amados, no es ausencia de lucha, es presencia de confianza. Muchos buscan seguridad en cosas pasajeras, en el dinero, en las amistades, en el éxito, en la salud. Pero todas esas cosas, por muy buenas que sean, son inestables. Se quiebran con el tiempo. Se pierden con los años. Solo una cosa permanece firme, la promesa de Dios para aquellos que confían en Él. Dios ha sido fiel desde el principio. En cada generación, en cada rincón del mundo, Él ha extendido su mano a los que claman. Su misericordia no conoce fronteras ni condiciones. El corazón contrito, humillado y sincero jamás será rechazado por Él. Y es allí donde muchos se equivocan. Piensan que tienen que ser perfectos para acercarse a Dios, cuando en realidad es en nuestra debilidad donde su gracia se muestra más fuerte. ¿Acaso no dijo Él que su poder se perfecciona en la debilidad? Entonces, ¿por qué esconder las grietas? ¿Por qué fingir una fortaleza que no tenemos? Amado hermano, no ocultes tu dolor, no reprimas tus lágrimas, no calles tus dudas. Tráelas todas ante su presencia. Porque Dios no teme tus preguntas, Él anhela sanarte con su verdad. Y cuando esa verdad entra, el alma comienza a liberarse del peso que arrastra. Hoy no estás solo. No estás olvidado. No estás abandonado. Hay una presencia real que te rodea. Hay un Padre que te cuida, aunque no lo sientas. Hay un cielo que te espera, aunque la tierra te duela. Y hay un propósito que sigue vigente, aunque tu esperanza esté cansada. Amados hermanos, terminamos esta reflexión sabiendo que nuestro Dios sigue siendo Rey, justo y cercano. Aquel que fue fiel con los patriarcas, con los profetas, con los discípulos, es el mismo que camina contigo hoy. Su fidelidad no caduca, su gracia no se agota, su amor no mengua. ¿Y cuál es el llamado entonces? No es simplemente admirarlo, es vivir para Él. Que cada palabra, cada acto, cada pensamiento, cada sueño, estén impregnados de su luz. Que no pases por esta vida solo como un espectador, sino como un siervo amado que ha entendido que su existir tiene un propósito eterno. Dios no busca multitudes, busca corazones. No busca apariencias, busca entrega. Y si tú decides, en este instante, consagrarte más a Él, amarlo con más pasión, obedecerle con más fidelidad, entonces el cielo se alegra, y tu vida comenzará a florecer incluso en el desierto. La palabra nos dice, como lo recordamos al inicio, que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Eso no es una simple frase para levantar el ánimo. Es una promesa, y las promesas de Dios nunca son vacías. Así que, empieza tus días con oración, termina tus jornadas con gratitud, y camina con fe en medio del mundo. Porque no estamos solos. Porque nuestro Dios es real, es poderoso y sigue obrando en nuestras vidas. Que esta oración y esta meditación te sirvan como un faro en la oscuridad, como un descanso para tu alma y como un impulso para seguir adelante. Que el Espíritu Santo te acompañe, te guíe y te renueve cada día. Amén. Hebreos 11:1 dice,
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y al leer estas palabras, algo en lo profundo del alma tiembla. Porque todos, en algún momento, hemos caminado por senderos donde la oscuridad parecía más real que la luz, donde lo invisible dolía más que lo tangible, y donde la esperanza era un hilo delgado a punto de romperse. Pero ahí, justo ahí, es donde la fe se alza como un milagro silencioso. No como una idea abstracta o una emoción superficial, sino como un latido insistente, como una voz que susurra en el alma: sigue creyendo. La fe no es ausencia de dudas, es persistencia en medio de ellas. No es tener todas las respuestas, es seguir caminando cuando las preguntas no cesan. Es el paso que das cuando no hay suelo firme, es la oración que levantas cuando no sabes si alguien escucha. Es el susurro de aún creo cuando todo en ti grita que no tiene sentido seguir. Es tan fácil hablar de fe desde la comodidad, desde la abundancia, desde la cima de la montaña. Pero la fe verdadera se forja en el valle, cuando estás rodeado de sombras y aún así decides alzar tus ojos al cielo. Es en la noche más oscura donde brilla con más fuerza. Porque creer cuando todo está bien no requiere valentía. Pero creer cuando todo parece perdido, eso es un acto de profunda confianza. Y no es solo confianza en lo que puede venir, sino en quien lo puede traer. Porque no se trata de fe en resultados, sino de fe en una persona, en un Dios que no miente, que no abandona, que no improvisa. Un Dios que, aunque invisible a nuestros ojos, se vuelve palpable en nuestras lágrimas, en nuestros suspiros, en esos momentos donde todo en nosotros debería rendirse, pero no lo hace. La fe es un ancla. No evita que vengan las tormentas, pero te impide naufragar. Es lo que te sostiene cuando las emociones fallan, cuando el ánimo se desgasta, cuando la mente se llena de dudas. Porque hay algo más profundo que las emociones, más estable que los pensamientos, más firme que las circunstancias. Y eso es la fe en aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin. Hay un momento en la vida del creyente en que todo parece estar en pausa. Una espera larga, silenciosa, donde las oraciones parecen no subir, y el cielo parece un techo de bronce. Es entonces cuando se vuelve urgente recordar que la fe no es solo para obtener respuestas, sino para resistir los silencios. Porque Dios no es solo Dios de milagros, también es Dios de procesos. Y cada proceso tiene una razón, aunque nuestros ojos no la entiendan en el momento. En medio del desierto, cuando Israel caminaba sin saber cuándo llegaría a la tierra prometida, Dios no les mostró el mapa entero. Les dio el maná de cada día. Un pan que no podían guardar para mañana, un alimento que les recordaba que vivirían, no por sus fuerzas, sino por la fidelidad diaria de Dios. Así también es nuestra fe. No podemos almacenar certezas para los próximos meses. Lo que recibimos es la gracia de hoy, el aliento de esta hora, la paz que sobrepasa el entendimiento en medio del caos presente. La fe madura no es la que exige ver para creer. Es la que sigue creyendo incluso cuando lo que ve parece contradecir la promesa. Porque hay promesas que florecen con el tiempo, como semillas que duermen bajo la tierra hasta que el momento es perfecto. Y cuando nos desesperamos, cuando queremos arrancarlas de raíz para comprobar si aún están ahí, destruimos lo que Dios estaba preparando en secreto. Dios trabaja en lo oculto. Mientras tú oras en la noche, mientras lloras en silencio, mientras pareces no avanzar, Él está obrando. En tu interior, Él está removiendo el orgullo, puliendo la confianza, estirando tu alma para que tenga espacio para lo nuevo. Porque el Dios de la fe no solo responde tus peticiones, también te transforma para que seas capaz de sostener aquello que pediste. Si clamas por paz, Él te llevará por momentos donde necesites aprender a confiar. Si pides sabiduría, te llevará a terrenos donde no sabrás qué hacer, para que aprendas a escuchar su voz. Si pides amor, tendrás que caminar con personas difíciles, para aprender a amar como Él ama. La fe no es un atajo, es un camino. Y como todo camino, tiene piedras, curvas, pendientes y momentos en que quieres detenerte. Pero cada paso dado en fe es una semilla sembrada en lo eterno. Y nada que se siembra en Dios es en vano. Ninguna oración se pierde. Ninguna lágrima cae sin ser recogida por sus manos. Ninguna noche es tan larga como para evitar que llegue el amanecer. Si estás en ese punto donde no ves, no entiendes, no sientes, no detengas tu andar. Porque la fe no necesita ver para avanzar. Solo necesita recordar quién es el que prometió. Y ese Dios, el que hizo los cielos y la tierra, no se retracta, no olvida, no miente. Su fidelidad no depende de tu fuerza.
Su plan no depende de tu entendimiento. Él sigue siendo Dios, aunque todo en ti tiemble. Y por eso puedes seguir confiando. Es importante entender que la fe no es un sentimiento. Es una decisión. Es una postura del corazón que elige creer aunque todo lo que te rodea esté diciéndote lo contrario. La fe no siempre será fácil. A veces, será tan desafiante como escalar una montaña empinada sin tener idea de lo que te espera en la cima. Pero lo que sabemos es que cada paso, aunque incierto, te acerca a la promesa. Y esa promesa no es en vano. No es solo un deseo humano, es una verdad divina. Los hombres y mujeres que caminaron por fe a lo largo de las Escrituras nos dejaron ejemplos poderosos. No eran personas perfectas ni sin miedos, pero tenían una confianza que sobrepasaba su comprensión. Piensa en Abraham, que no vio la tierra prometida, pero creyó. Piensa en Noé, que construyó un arca sin saber por qué, pero obedeció. Piensa en Moisés, que guió a un pueblo hacia lo desconocido, aunque él mismo tenía dudas. Cada uno de ellos dejó de vivir por lo visible y eligió vivir por lo invisible, lo eterno, lo que no se puede ver con los ojos del cuerpo, pero se puede ver con los ojos del alma. Cuando tú decides vivir por fe, no estás simplemente esperando que las cosas cambien por arte de magia. Estás abrazando una forma de vida que requiere coraje, paciencia y perseverancia. Estás eligiendo creer que algo más grande que tus circunstancias está obrando en ti, por ti y a través de ti. Estás diciendo, aunque no entienda, seguiré. Y eso es lo que realmente convierte la fe en un acto profundo de rendición. No es una fe que se agarra de lo que es fácil, sino una fe que se agarra de lo que es eterno, de lo que permanece cuando todo lo demás desaparece. Y en el proceso de esa rendición, algo hermoso ocurre, se transforma nuestra perspectiva. La fe no solo cambia nuestra situación, sino que cambia nuestra forma de ver las situaciones. Te hace ver el potencial en medio de lo imposible. Te da visión en medio de la niebla. Te da paz en medio de la tormenta. No porque las circunstancias cambien instantáneamente, sino porque tú cambias. Te conviertes en una persona que puede caminar en paz cuando todo a su alrededor está en caos. Te conviertes en alguien que sabe que lo que está por venir es mejor que lo que ahora se ve, aunque no tengas pruebas físicas de ello. Es por eso que cuando hablamos de la fe de los antiguos, no solo hablamos de su obediencia, sino de su valentía. Porque para creer, hay que tener valentía. La fe no es para los temerosos. La fe es para aquellos dispuestos a saltar al vacío sabiendo que, incluso si no hay una red visible, Dios está ahí, sosteniéndolos. Y esa valentía, no proviene de nosotros mismos. Viene de aquel que ha prometido que no nos dejará, que no nos desamparará. En medio de las dudas y los miedos, Él es nuestra fortaleza. Quizás hoy te encuentras en un lugar de incertidumbre. Tal vez las preguntas no cesan, tal vez el miedo te está acechando, tal vez te sientes cansado de esperar. Pero te invito a recordar que la fe no es una carrera de velocidad, sino una de resistencia. Y cada paso que das, cada oración que levantas, cada vez que eliges seguir, estás construyendo un legado de fe que trasciende el tiempo. La fe no solo te sostiene hoy, sino que impactará a generaciones futuras. Porque Dios no solo está trabajando en ti, está trabajando a través de ti, para que otros vean lo que Él puede hacer con un corazón que se entrega en fe. La fe no es un recurso limitado, es una fuente inagotable que se renueva cada mañana. Cada día que te levantas, cada vez que decides creer en lo que no ves, cada vez que te entregas con todo tu ser, esa fuente se abre en ti y a través de ti. Y, aunque a veces pueda parecer que estás solo en el camino, quiero que recuerdes que no lo estás. Él está contigo, guiándote, fortaleciendo tu fe, mostrando la luz en medio de la oscuridad. Y esa luz, aunque pequeña en el principio, terminará iluminando todo lo que hay alrededor de ti. Ahora, al hablar de fe, también debemos reconocer que la fe no se trata solo de esperar. La verdadera fe también requiere acción. Cuando leemos en las Escrituras sobre los héroes de la fe, no encontramos a personas que simplemente se quedaron esperando que Dios hiciera todo por ellos. En cambio, encontramos personas que respondieron a la dirección divina con acciones audaces. La fe sin obras es muerta, como dice la Escritura. La fe genuina no se conforma con esperar pasivamente. En su lugar, activa una respuesta, un movimiento hacia lo que Dios está preparando. Miremos a Abraham nuevamente, no solo porque fue llamado a creer, sino porque su fe lo llevó a actuar. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, pero él tuvo que salir de su tierra natal y caminar sin saber a dónde iba.
Su fe le exigió dar pasos hacia lo desconocido, sin saber qué le esperaba, solo confiando en que el Dios que lo había llamado era fiel. Y cuando todo parecía imposible, cuando ya era viejo y su esposa Sara también, Dios cumplió lo prometido, pero no antes de que Abraham tomara esa decisión radical de caminar por fe. A menudo, esperamos que todo se alinee antes de dar un paso de fe. Queremos tener la seguridad de que las puertas estarán abiertas antes de actuar, queremos ver la autorización antes de movernos. Pero, en el reino de Dios, la fe desafía ese enfoque. En su lugar, nos invita a confiar primero y luego ver lo que Él hace. Y no es fácil. Es un acto de valentía y obediencia, una rendición diaria a lo que no entendemos, pero a lo que creemos profundamente. Y en ese caminar, las puertas se abren. En ese caminar, lo que parecía una montaña se convierte en un puente. En ese caminar, el imposible comienza a convertirse en posible. Es importante comprender que Dios no te pide que tengas fe en algo que Él no te haya revelado. La fe siempre se construye sobre la base de lo que Él ha dicho. Si Él ha dicho que lo hará, puedes confiar en que lo hará, aunque no veas cómo. La promesa siempre precede a la acción. Así que la fe se convierte en un recordatorio constante de que no estás solo en tu caminar, sino que Dios ya ha preparado el camino y te está llevando de la mano, incluso en los momentos de incertidumbre. Pero la fe también tiene el poder de moldear nuestro carácter. No se trata solo de un momento aislado en el que creemos y luego vemos resultados. La fe, cuando es cultivada, transforma nuestro ser interno. Nos permite mirar las pruebas no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer. Nos enseña a depender menos de nuestras propias fuerzas y más de la gracia de Dios. Nos lleva a ser como el oro refinado, que es purificado a través del fuego, que es sometido a presión para ser más valioso y brillante. Cada vez que confiamos, incluso cuando no entendemos, nuestra fe se fortalece. Cada vez que damos ese paso, aun cuando la oscuridad nos rodea, nuestra fe crece. Porque la fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos que Dios está haciendo, aunque no lo veamos aún. La fe nos da una visión más allá de lo inmediato. Nos invita a mirar no solo la situación presente, sino a enfocarnos en el propósito eterno de Dios. Nos permite ver lo que otros no pueden ver, y caminar hacia lo que otros no se atreven a caminar. Una vez que entendemos que la fe activa la obediencia y que la obediencia nos lleva a una transformación interna, comenzamos a comprender que la fe no solo nos lleva a nuestro destino, sino que nos moldea en el proceso. Cada paso en fe es un paso hacia el propósito que Dios tiene para nosotros, y cada paso en fe es un paso hacia la persona que Él quiere que seamos. Él no solo quiere que lleguemos a la meta, sino que durante el camino nos convirtamos en la persona que está dispuesta a abrazar lo desconocido, a depender completamente de su dirección y a ver más allá de nuestras limitaciones humanas. La fe, entonces, es más que una herramienta para recibir algo de Dios. Es el medio por el cual Él nos forma, nos transforma y nos lleva a un nivel más profundo de relación con Él. Cada momento de incertidumbre, cada desafío que enfrentamos, cada situación que parece imposible, es una oportunidad para crecer en fe. Porque es en los momentos de espera, de lucha, de desconcierto, donde nuestra fe es probada y refinada. Y es en esos momentos, cuando parece que estamos en la oscuridad, cuando Dios más nos está formando para lo que está por venir. La fe no solo se construye en los momentos de calma. De hecho, los momentos difíciles son aquellos que realmente revelan la profundidad de nuestra fe. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo va bien, cuando las cosas están en su lugar, cuando los días son tranquilos. Pero la verdadera prueba de la fe se da en los momentos de turbulencia, en medio de las dificultades, cuando la vida parece desmoronarse a nuestro alrededor. Allí es donde la fe se pone a prueba, y allí es donde, si decidimos confiar en Él, veremos el poder de Dios obrando en lo más profundo de nuestro ser. Cada situación de dificultad es una oportunidad divina. Es en esos momentos de lucha donde podemos experimentar la fuerza de Dios de maneras que nunca hubiéramos imaginado. El apóstol Pablo nos habla de cómo la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. No es solo un proceso de crecimiento interno, sino una transformación en la manera en que vemos al mundo. Cuando nuestra fe se prueba, se purifica, se profundiza y se hace más fuerte. Y esa fortaleza no se trata de ser inmunes al dolor o a la angustia, sino de aprender a confiar en Dios en medio de ellos. El desafío viene cuando enfrentamos las dificultades, cuando nos encontramos ante un futuro incierto, cuando la tormenta de la vida parece arrastrarnos. Es fácil sucumbir al miedo, es fácil desesperarse, pero es aquí donde nuestra fe puede ser un refugio,
un recordatorio constante de que no estamos solos. Como dice la Escritura, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Isaías 43, 2. La fe en Dios nos asegura que, incluso en los momentos más oscuros, Él está con nosotros, guiándonos, dándonos fuerzas para avanzar, incluso cuando no podamos ver el final del camino. La fe no es algo que se activa únicamente en momentos de necesidad, sino que debe ser cultivada constantemente. Esto significa que debemos practicar la fe en los pequeños momentos del día a día, en las decisiones cotidianas, en los pensamientos que dejamos que ocupen nuestra mente. La fe debe ser un estilo de vida, un modo de operar que no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios. Si solo ejercemos nuestra fe cuando las cosas van mal, nuestra fe se volverá débil, inconstante. Pero cuando la cultivamos diariamente, cuando hacemos de la fe una práctica constante, nos convertimos en personas firmes, inquebrantables, como el árbol plantado junto a las aguas que da su fruto en su tiempo. La fe también es una invitación a dejar de lado nuestras propias ideas de control. Vivimos en una cultura que valora la independencia y el control sobre nuestra vida. Queremos tener todo planeado, saber lo que va a suceder y cómo lo vamos a manejar. Pero Dios, en su sabiduría infinita, nos invita a renunciar a ese control y a confiar en Él con todo nuestro corazón. Nos llama a rendirnos, a dejar de luchar por todo bajo nuestras propias fuerzas y a entregarle nuestros planes, nuestras preocupaciones, nuestras dudas. Esto no significa ser pasivos o irresponsables. La fe no es una excusa para la falta de acción. La fe requiere acción, pero esa acción debe estar basada en la confianza plena de que estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido, sin tratar de imponer nuestra propia agenda. Y cuando tomamos esos pasos de fe, confiando plenamente en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, experimentamos una paz profunda, una paz que trasciende cualquier entendimiento humano. Esa paz solo se encuentra cuando decidimos soltar nuestras preocupaciones y confiar en que Dios está a cargo de todo. Es esencial que entendamos que la fe también es una actitud de gratitud. A medida que vamos avanzando por la vida, no solo debemos confiar en que Dios obrará en el futuro, sino que debemos reconocer su obra en nuestro presente. La fe no se trata solo de lo que esperamos, sino también de lo que ya hemos recibido. Cada bendición, cada momento de paz, cada respiro de vida es un regalo de Dios. Y nuestra fe se expresa, en gran parte, a través de nuestra gratitud. La fe nos abre los ojos a lo que Dios ya ha hecho. Nos hace ver que, aunque las circunstancias no sean perfectas, Él está trabajando en nosotros, que todo tiene un propósito divino, incluso las pruebas. La fe nos enseña a ver lo invisible, a entender que cada paso de obediencia, cada acto de confianza, nos acerca más a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. La fe nos ayuda a caminar con la certeza de que Él tiene el control, incluso cuando no entendemos los porqués. Cada desafío, cada dificultad, cada no de la vida es una oportunidad para seguir confiando en Él, para seguir eligiendo creer en lo que no vemos, en lo que no entendemos. Es un recordatorio de que nuestra vida no depende de nuestras propias fuerzas, sino de la gracia que Dios derrama sobre nosotros cada día. Y mientras más decidimos confiar, más experimentamos su fidelidad, más crecemos en la fe y en el entendimiento de quién es Él. A medida que profundizamos en la comprensión de lo que significa vivir por fe, nos damos cuenta de que la fe también nos invita a ser transformados en nuestra visión del mundo. Vivir por fe es más que simplemente confiar en Dios cuando enfrentamos problemas. También se trata de mirar el mundo con los ojos de Dios, ver a las personas con compasión y amor, y responder a las circunstancias con una perspectiva de esperanza y fe, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. La fe nos invita a vivir de manera diferente, a cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, de reaccionar. No es solo sobre lo que creemos en nuestro corazón, sino también sobre cómo eso transforma nuestras actitudes y comportamientos en nuestra vida cotidiana. Es fácil caer en la trampa de vivir bajo las influencias de este mundo, dejarnos llevar por las preocupaciones del día a día, por los temores y las inseguridades. Pero la fe nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas. La fe nos invita a poner nuestros ojos en lo eterno, a mirar hacia el cielo, donde nuestras verdaderas riquezas y nuestro verdadero hogar están. Esto no significa que vivamos con los ojos cerrados a la realidad, sino que, en medio de la realidad, tenemos una esperanza que va más allá de lo visible. Vivir por fe nos permite mantenernos firmes, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse. En este sentido, la fe también nos desafía a ser radicales en nuestra obediencia. Vivir por fe no significa hacer lo mínimo necesario, sino entregarnos completamente a lo que Dios nos llama a hacer.
Significa estar dispuestos a tomar decisiones que tal vez no sean populares, que no se alineen con las expectativas del mundo, pero que están alineadas con la voluntad de Dios. Vivir por fe requiere coraje, porque a veces nos lleva por caminos que no comprendemos, caminos que nos desafían a dejar lo que conocemos para ir hacia lo desconocido. Pero es precisamente en esos momentos de valentía cuando Dios puede obrar maravillas a través de nosotros. Consideremos el ejemplo de Moisés. Dios le pidió que liderara al pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto, y Moisés, aunque estaba lleno de dudas y temores, confió en el llamado de Dios. No fue un camino fácil ni rápido, pero Moisés vivió una vida de fe que, a través de las dificultades y obstáculos, lo llevó a experimentar la fidelidad de Dios de maneras impresionantes. Dios no le pidió a Moisés que tuviera todas las respuestas, sino que le pidió que confiara y obedeciera. Y a través de esa obediencia, Moisés vio el poder de Dios obrando de maneras asombrosas, como la apertura del Mar Rojo, el maná que caía del cielo, y las victorias sobre los enemigos de Israel. La fe también nos llama a ser agentes de cambio. Cuando vivimos por fe, nuestra vida se convierte en un testimonio de la gracia y el poder de Dios. Somos llamados a ser luz en un mundo oscuro, a ser sal en la tierra, a reflejar el amor y la justicia de Dios en todas nuestras acciones. La fe no solo transforma nuestras vidas, sino que también impacta a las vidas de aquellos que nos rodean. Vivir por fe no es un acto egoísta, es un acto de amor hacia los demás. Es ser la mano extendida de Dios hacia aquellos que necesitan esperanza, consuelo y redención. Es vivir de tal manera que las personas que nos rodean puedan ver a Cristo reflejado en nosotros y deseen experimentar lo mismo. Y vivir por fe también requiere de perseverancia. No siempre será fácil. Habrá momentos en los que nos sentiremos desanimados, en los que la batalla parecerá más fuerte que nuestra fe. Habrá momentos en los que las dudas tratarán de nublar nuestra visión. Pero es precisamente en esos momentos cuando necesitamos recordar las promesas de Dios y seguir adelante, paso a paso. La fe nos da la capacidad de seguir caminando, incluso cuando no vemos el final del camino, porque sabemos que Dios está con nosotros en cada paso. En Hebreos, capítulo 11, encontramos un listado de hombres y mujeres que vivieron por fe. Algunos vieron los frutos de sus esfuerzos, otros no, pero todos tuvieron en común que vivieron confiando en Dios, sabiendo que sus vidas estaban en sus manos. Esto nos enseña que la fe no siempre se ve en los resultados inmediatos, sino en la fidelidad diaria. A veces, las respuestas a nuestras oraciones no llegan de inmediato, pero eso no significa que Dios no esté obrando. A veces, las promesas de Dios se cumplen en su tiempo perfecto, no en el nuestro. La perseverancia en la fe es una de las cualidades más importantes que debemos cultivar. No se trata de tener fe solo cuando todo va bien, sino de mantener esa fe incluso cuando el camino se vuelve difícil. La vida cristiana es una carrera de larga distancia, no un sprint, y necesitamos aprender a correr con paciencia y resistencia. La fe no es algo que se puede forzar o acelerar, es algo que se desarrolla en el proceso, en el día a día, mientras seguimos a Dios y confiamos en Él. Es esencial que comprendamos que la fe no es solo para los momentos de crisis o dificultad. La fe debe ser una constante en nuestra vida. Si vivimos solo para los momentos difíciles, corremos el riesgo de ver a Dios solo como un salvavidas. Pero vivir por fe es entender que Dios es parte de cada aspecto de nuestra vida. Debemos aprender a confiar en Él en los buenos tiempos y en los malos. Debemos rendirle cada parte de nuestra vida y permitir que Él sea el centro de todo. Vivimos en un mundo que constantemente nos recuerda nuestra fragilidad humana. Las noticias nos bombardean con tragedias, problemas y desafíos que parecen ser más grandes de lo que podemos manejar. La presión de la vida moderna a veces nos agobia, y en esos momentos, nuestra fe se pone a prueba. Pero es precisamente en esos momentos cuando necesitamos recordar que Dios nunca nos deja ni nos abandona. Él es nuestra roca firme, nuestro refugio en tiempos de tormenta. Vivir por fe significa descansar en la seguridad de que Él está en control, incluso cuando nosotros no podemos ver el camino con claridad. La fe no solo es un acto de confianza en Dios en tiempos de dificultades, sino que es una forma de vida diaria. Cada día es una oportunidad para aprender a confiar más plenamente en Él. Nos enfrentamos a decisiones, a desafíos, a oportunidades de hacer el bien y ser una luz en la oscuridad. Cada momento es un recordatorio de que nuestra vida no está en nuestras manos, sino en las de un Dios que nos ama profundamente y que tiene planes buenos para nosotros. Vivir por fe es aprender a soltar el control, a no aferrarnos a nuestra propia comprensión, sino a confiar plenamente en la sabiduría infinita de Dios.
Una de las enseñanzas más poderosas de la Escritura es que Dios nunca nos pide que tengamos fe en algo que Él no pueda cumplir. Cuando Dios nos llama a caminar por fe, nos está invitando a confiar en Él porque Él tiene todo el poder para cumplir sus promesas. Vivir por fe significa vivir con la certeza de que todo lo que Dios ha prometido en su palabra se cumplirá, aunque no siempre entendamos el cómo o el cuándo. Él es fiel, y su fidelidad no está basada en nuestras circunstancias, sino en su carácter eterno e inmutable. Este tipo de fe se alimenta de una relación profunda con Dios. No podemos confiar en alguien que no conocemos bien. A medida que pasamos tiempo en oración, en la lectura de la palabra y en la adoración, nuestra fe se fortalece. Conocer a Dios nos permite confiar más plenamente en Él. A través de su palabra, aprendemos quién es Él, cómo actúa, qué ha hecho en el pasado y qué promete hacer en el futuro. Cuanto más conocemos a Dios, más podemos descansar en su soberanía, en su bondad y en su amor por nosotros. No debemos perder de vista que la fe no es algo que podamos forzar o manipular. La fe no se trata de poner nuestra confianza en algo que deseamos que suceda, sino en un Dios que es fiel para cumplir lo que ha prometido. La fe es una respuesta a lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Es un acto de obediencia, un paso en el camino hacia una vida transformada. Cada vez que tomamos decisiones basadas en la fe, estamos participando en un proceso continuo de transformación, convirtiéndonos más y más en la imagen de Cristo. Vivir por fe también significa vivir con una perspectiva eterna. La vida en este mundo es breve y temporal, y aunque a veces podemos estar consumidos por las preocupaciones del momento, necesitamos recordar que nuestra verdadera esperanza no está aquí. Nuestra esperanza está en la vida eterna con Cristo. La fe nos permite ver más allá de las dificultades temporales y poner nuestros ojos en las bendiciones eternas que nos esperan. Esto nos da la fuerza para perseverar, para seguir adelante incluso cuando todo parece difícil, sabiendo que lo que estamos viviendo ahora es solo una parte de una historia mucho más grande. Dios nos llama a vivir como ciudadanos del cielo, mientras seguimos siendo parte de este mundo. Vivir por fe no significa apartarnos de las dificultades o ignorarlas, sino enfrentarlas con la seguridad de que Dios está trabajando en cada circunstancia para nuestro bien. La fe nos permite ver que, aunque el mundo esté lleno de sufrimiento y dolor, tenemos una esperanza que no puede ser robada, una esperanza que se basa en la promesa de la vida eterna con Cristo. La vida de fe no es solo una vida de oración y meditación, sino también una vida de acción. Cuando vivimos por fe, nos vemos impulsados a actuar de acuerdo con lo que creemos. Nuestra fe debe reflejarse en nuestras decisiones, en nuestra manera de tratar a los demás, en la manera en que trabajamos, en cómo manejamos nuestras relaciones y en cómo vivimos nuestras vidas cotidianas. La fe transforma cada aspecto de nuestra existencia. Vivir por fe significa que nuestras acciones no son motivadas por el temor, la ansiedad o el egoísmo, sino por el amor y la obediencia a Dios. Vivir por fe significa que nuestras decisiones están guiadas por lo que sabemos que es justo a los ojos de Dios, no por lo que el mundo nos dice que es exitoso o apropiado. En todo esto, recordemos que la fe es un don de Dios, algo que Él nos da para vivir plenamente y con propósito. No estamos solos en este viaje. Dios no solo nos ha llamado a vivir por fe, sino que Él mismo es quien nos capacita para vivir de esta manera. A través de su Espíritu Santo, Dios nos da la fuerza y la sabiduría que necesitamos para seguir adelante. Cada día, mientras vivimos por fe, podemos confiar en que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros para cumplir su propósito en nuestras vidas. La fe nos lleva a un lugar de total dependencia de Dios, y es allí, en ese lugar de vulnerabilidad y confianza, donde podemos experimentar su poder de manera más profunda. Vivir por fe es vivir con la confianza de que Dios está obrando en nuestras vidas de maneras que no siempre podemos ver o entender, pero que siempre son para nuestro bien y para su gloria. A medida que avanzamos en este camino de fe, es esencial recordar que la fe no es un evento aislado en nuestras vidas, sino una disciplina diaria. No podemos simplemente tener un momento de fe y esperar que nos sostenga durante el resto de nuestras vidas. Al igual que cualquier otra relación, la relación con Dios debe ser cultivada continuamente. Esto implica un compromiso constante con Él, día tras día. La fe se nutre de la oración, de la reflexión sobre su palabra y de la acción obediente. En otras palabras, vivir por fe es una decisión diaria de alinearnos con la voluntad de Dios y de buscar su presencia, independientemente de las circunstancias. La fe nos lleva a una vida de rendición. Esto es algo que muchas veces no queremos escuchar, porque como seres humanos, luchamos con el control. Nos cuesta dejar ir nuestra necesidad de ser dueños de nuestras propias vidas. Sin embargo,
Vivir por fe implica soltar ese control y reconocer que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. La verdadera fe se expresa cuando dejamos ir nuestro propio entendimiento y nos entregamos completamente a la voluntad de Dios, confiando en que Él tiene el control, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Es un acto de rendición, donde afirmamos que Dios sabe más que nosotros y que Él es fiel para guiarnos hacia lo mejor. Una de las claves para entender este proceso es el hecho de que la fe no siempre se manifiesta de la manera que esperamos. A veces, vivimos con la expectativa de que la fe traerá resultados inmediatos, soluciones rápidas o cambios visibles en nuestras circunstancias. Sin embargo, lo que nos enseña la Biblia es que la fe no siempre se traduce en respuestas inmediatas. Dios puede responder nuestras oraciones de muchas maneras, a veces de manera inmediata, otras veces a través de un proceso largo y difícil. Vivir por fe significa confiar en que incluso cuando no vemos los resultados, Dios está obrando en nuestras vidas y en nuestras circunstancias de una manera que excede nuestra comprensión. La paciencia es una virtud clave en la vida de fe. La vida cristiana está llena de pruebas y tiempos difíciles, y la paciencia es una de las virtudes que Dios cultiva en nosotros a medida que vivimos por fe. La paciencia no solo implica esperar sin quejarnos, sino también confiar activamente en el Señor durante el proceso. Es entender que Dios tiene un propósito incluso en los momentos de espera, y que su timing es perfecto. Cuando aprendemos a ser pacientes, aprendemos a descansar en Él, confiando en que Él está trabajando en nosotros y que su propósito para nuestras vidas es mucho mayor de lo que podemos ver en el momento. Es importante también entender que la fe no nos exime del sufrimiento. Al contrario, la fe nos da la perspectiva correcta para atravesar las dificultades de la vida. La Biblia no nos promete una vida sin problemas, sino que nos asegura que, en medio de esos problemas, Dios estará con nosotros. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los romanos que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8, 28. La fe nos permite ver que incluso en medio del sufrimiento, Dios está obrando para nuestro bien. No siempre entendemos cómo, pero podemos estar seguros de que Él está presente y activo en nuestras vidas. La fe también está conectada a la esperanza. Vivir por fe significa vivir con la esperanza de lo que está por venir. La fe no solo mira al presente, sino que proyecta nuestra mirada hacia el futuro, hacia las promesas que Dios ha hecho. Esta esperanza no es una esperanza vana o incierta, sino una esperanza firme, basada en la confianza en las promesas de Dios. El apóstol Pedro nos recuerda que nuestra esperanza está viva porque está basada en la resurrección de Cristo. Primera de Pedro 1, 3. Vivir por fe es vivir con la certeza de que lo mejor está por venir, incluso cuando las circunstancias actuales no lo reflejan. De hecho, la esperanza y la fe están profundamente conectadas. La fe nos sostiene en el presente, mientras que la esperanza nos impulsa hacia el futuro. Juntas, nos dan la fuerza para enfrentar lo que sea que venga. La esperanza en las promesas de Dios es lo que nos da la motivación para seguir adelante, incluso cuando parece que no hay salida. Sabemos que, al final, Dios cumplirá su promesa de restauración, de paz y de vida eterna con Él. Es esta esperanza la que nos permite vivir con valentía, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar. Además, debemos recordar que la fe se activa en la obediencia. No es suficiente con solo creer, sino que debemos actuar de acuerdo con esa creencia. La fe sin obras es muerta, nos dice Santiago, Santiago 2, 17. Vivir por fe significa tomar pasos concretos en obediencia a lo que Dios nos llama a hacer. Esto puede implicar cambios en nuestra vida diaria, como la forma en que tratamos a los demás, cómo administramos nuestros recursos o cómo compartimos el Evangelio con aquellos que aún no conocen a Cristo. La obediencia a Dios es la prueba de nuestra fe. No se trata de hacer cosas para ganar su favor, sino de vivir de manera coherente con lo que Él nos ha enseñado. La fe también se fortalece en la comunidad. No estamos llamados a vivir nuestra fe de manera aislada, sino a ser parte de una familia de creyentes que se apoyan mutuamente. La comunidad cristiana es un lugar donde podemos crecer, ser desafiados, ser animados y ser confrontados en amor. Vivir por fe no significa hacerlo todo solo, sino rodearnos de otros que nos ayuden a caminar en el camino de la fe. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en ese cuerpo. Al vivir por fe juntos, nos edificamos mutuamente, oramos unos por otros y nos fortalecemos para seguir adelante. Ahora que hemos cubierto estos aspectos de vivir por fe, es importante recordar que este es un viaje continuo. La vida cristiana es un viaje de transformación, y no llegamos a la perfección de inmediato. La fe no es un destino final,
sino un camino de crecimiento. Cada día es una oportunidad para seguir confiando en Dios, para seguir obedeciéndole y para seguir viviendo con la esperanza de que Él está obrando en nuestras vidas para cumplir su propósito. A medida que seguimos caminando en este viaje de fe, debemos ser conscientes de que es un viaje que requiere perseverancia. La vida cristiana no siempre es fácil, y muchas veces enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra fe. Es en estos momentos de dificultad donde realmente se pone a prueba lo que creemos. Cuando todo parece estar en contra, cuando las circunstancias nos desafían, es cuando la fe tiene la oportunidad de brillar más intensamente. La perseverancia en la fe nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando la carga es pesada y el camino es incierto. Dios nos invita a ser firmes, a no rendirnos, y a seguir confiando en Él, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas, incluso en los momentos más oscuros. La perseverancia también implica ser constantes en la oración. La oración es nuestra forma de comunicarnos con Dios y de expresar nuestra dependencia de Él. A través de la oración, no solo compartimos nuestras necesidades y deseos, sino que también nos alineamos con la voluntad de Dios. La oración es el medio a través del cual fortalecemos nuestra fe y cultivamos nuestra relación con el Señor. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre podemos acudir a Dios en oración, sabiendo que Él escucha y responde. A veces, la respuesta puede no ser inmediata o como esperamos, pero podemos confiar en que Dios siempre nos da lo que necesitamos en su perfecto tiempo. Además, la perseverancia en la fe no solo se trata de resistir las pruebas, sino de aprender a encontrar gozo en medio de ellas. El apóstol Santiago nos enseña que debemos regocijarnos cuando caigamos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Santiago 1:2. La fe no solo nos permite soportar las dificultades, sino que nos transforma a través de ellas. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para crecer en madurez espiritual. Al enfrentar las dificultades con una actitud de fe, podemos ver cómo Dios las usa para moldearnos y hacernos más como Cristo. La perseverancia produce frutos que no solo benefician nuestra vida, sino también la de los demás. Al permanecer firmes en la fe, nos convertimos en testimonios vivos de la fidelidad de Dios. Es importante reconocer que la perseverancia en la fe también está vinculada a la gratitud. Aunque no siempre entendemos por qué enfrentamos ciertas pruebas, podemos elegir agradecer a Dios por su presencia constante en nuestras vidas y por la obra que Él está haciendo en nosotros. La gratitud es una forma poderosa de fortalecer nuestra fe, ya que nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones que tenemos, en lugar de centrarnos en lo que nos falta. Al dar gracias a Dios en todo momento, incluso en medio de las dificultades, nuestra fe se profundiza y nuestra perspectiva cambia. Recordamos que, aunque las pruebas son inevitables, la bondad de Dios nunca cambia. La fe también nos enseña a depender de la gracia de Dios. No podemos vivir por fe solo con nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos su gracia todos los días. La gracia de Dios es el favor inmerecido que Él derrama sobre nosotros, dándonos lo que no merecemos y lo que no podemos ganar por nosotros mismos. Vivir por fe significa depender de la gracia de Dios para enfrentarnos a los desafíos de la vida, para seguir adelante cuando nos sentimos débiles y para ser transformados por su amor. En nuestras debilidades, la gracia de Dios se perfecciona, y es en esos momentos cuando su poder se manifiesta más claramente. La gracia no solo nos capacita para soportar las dificultades, sino que también nos enseña a vivir con humildad. La humildad es reconocer que no somos autosuficientes, sino que dependemos de Dios en todo. Es aceptar que necesitamos su ayuda y que, sin Él, no podemos hacer nada. Vivir por fe implica reconocer nuestra dependencia total de Dios y actuar en consecuencia. La humildad nos permite acercarnos a Dios con un corazón sincero, dispuestos a seguir su voluntad sin resistirnos. La gracia nos transforma y nos capacita para vivir de una manera que honra a Dios, y esta transformación es el resultado de vivir por fe. Como hemos visto, la fe es un viaje continuo, lleno de pruebas y desafíos, pero también lleno de oportunidades para crecer, para ser transformados y para experimentar la fidelidad de Dios. Al vivir por fe, nos alineamos con la voluntad de Dios y nos comprometemos a vivir de acuerdo con sus propósitos. La fe nos lleva a un lugar de confianza total en Dios, donde nos entregamos a Él sin reservas, confiando en que Él está obrando en nuestras vidas y que, al final, todo lo que Él ha prometido se cumplirá. La fe no es algo que solo experimentamos en momentos de calma, sino que es la fuerza que nos sostiene en medio de las tormentas de la vida. Vivimos por fe, no por lo que vemos, sino por lo que sabemos que Dios ha prometido. Y esa promesa es que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. En cada momento, en cada circunstancia,
podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, guiándonos, transformándonos y ayudándonos a vivir para su gloria. La fe es más que una creencia, es una vida vivida en total dependencia de Dios, una vida en la que, al poner nuestra confianza en Él, podemos enfrentar todo lo que venga con esperanza, perseverancia y gozo. Que nuestra fe no sea solo una idea abstracta, sino una realidad vivida día tras día, un testimonio de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Sigamos adelante con confianza, sabiendo que Dios es fiel para completar la obra que ha comenzado en nosotros y que, al final, viviremos en la plenitud de sus promesas. Al finalizar este viaje de reflexión sobre la fe, es fundamental recordar que la verdadera fe es aquella que se manifiesta en acción. No es solo una creencia interna o un pensamiento pasajero, sino una decisión constante de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, a pesar de las circunstancias. Esta fe se traduce en obras, en la forma en que nos comportamos, en las decisiones que tomamos, en la forma en que tratamos a los demás y en la forma en que enfrentamos las dificultades. Es una fe que no se limita a los momentos de alegría y éxito, sino que también se extiende a los tiempos de prueba y sufrimiento. La fe, cuando se vive de manera auténtica, tiene el poder de transformar no solo nuestra vida personal, sino también a aquellos que nos rodean. Es un testimonio vivo de la gracia de Dios que no solo nos sustenta a nosotros, sino que también puede ser una fuente de esperanza para otros. Cuando vivimos con fe, la gente puede ver la paz, la paciencia, la humildad y la esperanza que Dios ha puesto en nosotros, incluso cuando las circunstancias externas no son favorables. En los momentos difíciles, nuestra fe en Dios puede ser el faro que guíe a otros hacia Él, mostrándoles que no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay esperanza en Cristo. Vivimos en un mundo que constantemente nos desafía a poner nuestra confianza en cosas visibles, tangibles y temporales. Sin embargo, la fe nos llama a mirar más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos y a confiar en lo invisible, en lo eterno. Es un recordatorio constante de que no estamos llamados a vivir por lo que el mundo nos ofrece, sino por lo que Dios nos ha prometido. Esta vida de fe nos llama a vivir con una perspectiva celestial, enfocándonos no en los problemas de este mundo, sino en las promesas de un Dios que nunca falla. A medida que caminamos por esta vida de fe, también debemos recordar que la fe no es algo que tengamos que generar por nosotros mismos. La fe es un regalo de Dios, y Él mismo nos da la fuerza para seguir adelante. Es por su gracia que podemos vivir con fe, y es Él quien nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. Así que, en lugar de depender de nuestra propia fuerza, podemos descansar en la sabiduría y el poder de Dios. Él sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos, y Él provee en abundancia para que podamos seguir adelante en este viaje de fe. Por lo tanto, no debemos temer cuando la vida nos presente desafíos. En lugar de eso, debemos recordarnos a nosotros mismos que la fe no se trata de evitar las dificultades, sino de confiar en Dios a través de ellas. La fe es lo que nos permite encontrar paz en medio de la tormenta, esperanza en medio de la desesperación y luz en medio de la oscuridad. Es lo que nos permite decir con confianza que, aunque todo se derrumbe a nuestro alrededor, Dios sigue siendo fiel. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza y nuestro refugio en tiempos de angustia. En el transcurso de nuestras vidas, es inevitable que enfrentemos pruebas y dificultades. Sin embargo, lo que hace la diferencia es cómo respondemos a esos momentos. Si elegimos caminar por fe, confiando en las promesas de Dios y manteniendo nuestra mirada en Él, descubriremos que nuestras dificultades no son obstáculos insuperables, sino oportunidades para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Dios usa nuestras luchas para moldearnos, para hacernos más como Cristo, y para darnos una fe más fuerte y más madura. Al final, la fe es lo que nos mantiene firmes en nuestra relación con Dios. Es lo que nos permite vivir de acuerdo con sus mandamientos, seguir su ejemplo y esperar con gozo su regreso. Vivir por fe no es solo una opción, es una respuesta natural al amor y la fidelidad de Dios hacia nosotros. Y aunque esta vida de fe es un viaje desafiante, también es el camino hacia la verdadera paz, el gozo eterno y la gloria en Cristo.